El silbido del tunal en la noche de San Juan. En un recóndito pueblo del altiplano central, donde el horizonte se dibuja con la silueta ondulante de los cerros y la tierra árida se viste de un verde grisáceo con la presencia omnipresente de los tunales, la noche de San Juan adquiere un aura de misterio y temor ancestral. Los ancianos, con sus rostros curtidos por el sol y sus ojos sabios llenos de historias no contadas, se reúnen alrededor de los últimos rescoldos de las fogatas, susurrando relatos que han pasado de generación en generación. El más escalofriante de todos habla de un silbido espectral que emerge de los campos de tunas al filo de la medianoche. No es el susurro familiar del viento meciendo las pencas espinosas, ni el ulular lejano de un tecolote, es un sonido hueco, arrastrado, una nota larga y melancólica que parece emanar de las entrañas de la tierra y flotar entre las sombras alargadas de las tunas bajo la luz pálida de la luna. La leyenda cuenta que este silbido es el lamento eterno de un arriero llamado Mateo, un hombre bueno y trabajador que transitaba esos caminos con su recua de mulas cargadas de mercancías. En una fatídica noche, cerca de la celebración de San Juan de hace muchos años, Mateo fue emboscado por bandidos despiadados que buscaban robarle su carga. En la lucha, Mateo defendió valientemente sus bienes, pero sucumbió a las heridas, dejando su vida en medio del campo de tunas. Desde entonces, en cada aniversario de esa trágica noche, su espíritu parece regresar al lugar de su muerte, manifestándose a través de ese silbido penetrante que hiela la sangre de quien lo escucha. Algunos lugareños, que por necesidad o imprudencia se han encontrado cerca de los tunales en esa hora fatídica, describen una sensación de profunda angustia que los invade al oír el silbido, como si el dolor del arriero se filtrara en sus propias almas. Un frío repentino e inexplicable los envuelve, y algunos juran haber visto una figura borrosa y oscura moviéndose entre las sombras de las tunas, siguiendo el ritmo lúgubre del silbido, como si el espíritu de Mateo aún buscara justicia o simplemente lamentara su destino. La tradición en el pueblo es clara: evitar a toda costa los campos de tunas durante la noche de San Juan. Se dice que responder al silbido, aunque sea por curiosidad, puede interpretarse como una invitación, y el espíritu del arriero, en su soledad eterna, podría reclamar al incauto para que lo acompañe en su lamento sin fin, atrapándolo para siempre en la tristeza espectral de la noche. La mujer de blanco del río susurrante en lo profundo de la sierra, donde los picos escarpados se alzan hacia el cielo y el aire huele a pino y tierra húmeda, un río de aguas cristalinas y cantarinas serpentea a través del valle, nutriendo la vida del pequeño pueblo que se aferra a sus orillas. Este río, que los lugareños llaman cariñosamente el susurrante por el suave murmullo de sus aguas al pasar sobre las piedras, es también el escenario de una leyenda melancólica y aterradora, la historia de la mujer de blanco. Hace muchas lunas, en este mismo pueblo, vivía una joven llamada Elena, cuya belleza era comparable a la pureza de su vestido de novia, un traje blanco inmaculado que había cosido con esmero para el día más feliz de su vida. Sin embargo, el destino, cruel e inesperado, le tenía reservada una amarga sorpresa. Su prometido, un joven del pueblo vecino, la abandonó en el altar, dejándola con el corazón destrozado y su ilusión hecha pedazos frente a los ojos compasivos pero impotentes de sus familiares y amigos. Incapaz de soportar la humillación y el dolor, Elena, aún vestida de novia, corrió desesperada hacia el río que tanto amaba. Las aguas que antes le parecían un símbolo de pureza y vida, se convirtieron en su último refugio. Se lanzó a sus profundidades, y las corrientes traicioneras la arrastraron hacia un final silencioso y desesperado, llevándose con ella su juventud y su esperanza. Desde aquella trágica noche, en las noches de luna llena, cuando la luz plateada baña el valle y el río brilla con un resplandor espectral, algunos pescadores que se aventuran a la orilla en busca de la pesca nocturna y caminantes solitarios que regresan a sus hogares al amparo de la luna, aseguran haber visto la figura etérea de una mujer vestida de blanco, flotando suavemente sobre las aguas del río. Su rostro permanece siempre oculto por un velo del mismo color, pero su presencia irradia una profunda tristeza que se siente en el aire como un escalofrío repentino. Lo más inquietante es que, mezclado con el murmullo constante del río, se pueden escuchar susurros débiles y lastimeros, como si Elena estuviera lamentando eternamente su desventura, su corazón roto buscando consuelo en el sonido de las aguas que la acogieron en su último adiós. Quienes, movidos por la curiosidad o la incredulidad, se han acercado demasiado a la aparición han sentido una fuerza invisible que intenta atraerlos hacia las profundidades frías y oscuras del río, como si la desesperación de Elena fuera contagiosa y buscara compañía en su soledad eterna. Los habitantes del pueblo, conociendo la leyenda, advierten a los jóvenes enamorados que eviten las orillas del río susurrante en las noches de luna llena, pues la tristeza de la mujer de blanco es profunda y su desesperación podría arrastrarlos hacia un destino similar, uniéndolos a su lamento eterno en las profundidades del río. El guardián de la mina abandonada. Enclavado en un valle silencioso, donde las laderas de los cerros aún muestran las cicatrices de una época de auge y prosperidad minera, se alza un pueblo casi fantasma, sus casas de adobe desmoronándose lentamente bajo el implacable sol.
El corazón de este pueblo era la mina La Esperanza, una fuente de riqueza que durante décadas atrajo a hombres valientes en busca de fortuna en las entrañas de la tierra. Sin embargo, la mina cerró sus puertas hace muchos años tras un derrumbe catastrófico que selló para siempre sus oscuros túneles. Ahora, solo unos pocos habitantes ancianos permanecen en el pueblo, aferrándose a los recuerdos de un pasado más vibrante y transmitiendo la escalofriante historia del espectro que protege la mina abandonada. Se dice que este espectro es el alma en pena de don Ramiro, el capataz de la mina, un hombre estricto pero justo que murió heroicamente en el derrumbe, tratando de salvar a sus trabajadores. Su espíritu, leal a su deber incluso después de la muerte, se ha quedado atrapado en las profundidades de la tierra, velando por los túneles sellados y las riquezas minerales que aún yacen en la oscuridad. En las noches silenciosas, cuando el viento no agita las hojas de los árboles y el pueblo se sume en un profundo letargo, los pocos habitantes que aún duermen con un oído atento aseguran escuchar golpes sordos que provienen de la dirección de la mina, el eco fantasmal de picos y palas trabajando en la oscuridad. Algunos incluso afirman haber visto una luz tenue y misteriosa moviéndose erráticamente en el interior de los túneles bloqueados, una señal de la presencia constante del guardián. La leyenda cuenta que don Ramiro, en su eterna vigilancia, impide que nadie profane su descanso eterno o intente saquear los tesoros ocultos en las profundidades de la mina. Aquellos jóvenes incautos que, movidos por la curiosidad o la codicia, se han atrevido a acercarse a la entrada tapiada de la mina, han experimentado una sensación inmediata de hostilidad y amenaza, como si fueran observados por ojos invisibles y severos. Se dice que el guardián de la mina castiga a los intrusos con accidentes inexplicables en los caminos, enfermedades repentinas y una mala suerte persistente que solo desaparece cuando abandonan el pueblo y dejan en paz el dominio subterráneo del capataz espectral. Los ancianos advierten que la codicia puede despertar la ira del guardián, y que las riquezas de la mina están custodiadas por una fuerza más poderosa que cualquier cerradura o pared de piedra. La Casa de los Espejos en el Camino Antiguo, en un recodo solitario del Camino Antiguo que serpentea a través de las colinas y conecta pequeñas rancherías con el pueblo principal, se alza una casa vetusta y abandonada, su estructura de adobe agrietada por el tiempo y el olvido. Lo que distingue a esta casa de cualquier otra ruina es una peculiaridad escalofriante: todas sus ventanas, tapiadas con tablones carcomidos, y algunas de sus paredes interiores aún conservan fragmentos de espejos antiguos, polvorientos, rotos y astillados, como si la casa hubiera estado obsesionada con los reflejos. La leyenda local, transmitida con un escalofrío palpable, cuenta la historia de una mujer llamada Doña Elena, una figura enigmática y solitaria que habitó la casa hace muchos años. Se decía que Doña Elena era una mujer de una vanidad extrema, que pasaba incontables horas contemplando su propia imagen en los espejos, absorta en su belleza y ajena al mundo exterior. Su vida estaba dedicada a su reflejo, y se rumoreaba que hablaba con las imágenes que le devolvían los cristales. Su muerte fue tan misteriosa como su vida. Un día simplemente desapareció, dejando la casa intacta pero con sus numerosos espejos como únicos testigos silenciosos de su existencia. Después de su desaparición, la casa quedó abandonada, y pronto comenzaron a circular historias sobre fenómenos extraños que ocurrían en su interior. Quienes, por necesidad o valentía imprudente, se han atrevido a cruzar el umbral de la Casa de los Espejos, aseguran haber visto fugaces reflejos en los fragmentos de cristal que no corresponden a su propia figura. En su lugar, vislumbran la imagen espectral de una mujer pálida y demacrada, con una expresión de profunda angustia y una mirada perdida que parece buscar algo en los reflejos rotos. También se escuchan susurros apenas audibles que parecen emanar de los propios espejos, como si la voz de Doña Elena estuviera atrapada entre las capas de mercurio y cristal, intentando comunicarse desde el más allá, lamentando su vanidad o buscando desesperadamente su propia imagen perdida. La atmósfera dentro de la casa es opresiva y desorientadora. Los múltiples reflejos fragmentados crean una sensación de irrealidad y confusión, donde el visitante pierde el sentido de la orientación y la propia imagen se distorsiona en formas grotescas. Los habitantes del pueblo evitan pasar cerca de la Casa de los Espejos después del anochecer, temerosos de quedar atrapados en el laberinto de reflejos espectrales de Doña Elena o de ser poseídos por el espíritu vanidoso que aún reside entre sus paredes, condenados a contemplar eternamente su propia imagen distorsionada en los espejos rotos de la casa abandonada. Los niños de la niebla en el pueblo fantasma enclavado en un valle remoto, donde la naturaleza ha comenzado a reclamar las construcciones abandonadas y el silencio solo es interrumpido por el susurro del viento entre las ruinas, se encuentra un pueblo fantasma, un vestigio de un pasado trágico que lo dejó desolado y envuelto en una niebla perpetua que parece resistirse a disiparse incluso bajo el sol más brillante. Hace muchas décadas, una terrible epidemia azotó este pueblo, llevándose consigo a gran parte de su población. Los pocos sobrevivientes, aterrorizados y desolados, abandonaron sus hogares, dejando atrás un pueblo congelado en el tiempo, cubierto por un manto de niebla misteriosa.
Entre las historias escalofriantes que se cuentan sobre este lugar desolado, la más inquietante es la leyenda de los niños de la niebla. Durante la confusión y el pánico de la epidemia, varios niños pequeños se perdieron en la densa niebla que envolvía el pueblo, separándose de sus familias en la desesperación por escapar de la enfermedad. A pesar de las búsquedas frenéticas, los niños nunca fueron encontrados, y se presume que se perdieron en la niebla y perecieron en la soledad del pueblo abandonado. Desde entonces, algunos viajeros incautos, atraídos por la macabra curiosidad o perdidos en los caminos aledaños, que se han aventurado en el pueblo fantasma, aseguran haber escuchado risas infantiles y el eco de pequeños pies corriendo entre la niebla espesa que lo cubre todo. Sin embargo, al intentar acercarse a la fuente de estos sonidos, las risas se desvanecen en el silencio neblinoso y solo encuentran la frialdad húmeda y la desolación de las calles vacías. Algunos incluso afirman haber vislumbrado fugazmente figuras pequeñas y pálidas moviéndose entre la niebla, como si los niños perdidos aún jugaran en su pueblo desolado, ajenos al paso del tiempo y a su trágico destino, atrapados en un eterno juego infantil en medio de la desolación. La atmósfera en el pueblo fantasma es opresiva y melancólica. La niebla constante crea una sensación de irrealidad y aislamiento, como si el pueblo estuviera suspendido entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los lugareños de los pueblos cercanos advierten a los viajeros que nunca se detengan en el pueblo fantasma al caer la noche, pues los niños de la niebla pueden ser traviesos y engañosos, capaces de perder a los intrusos en su laberinto de neblina espectral, atrayéndolos con sus risas inocentes para que se unan a su eterno juego en la desolación, convirtiéndose en nuevos habitantes de su reino de niebla y silencio.